Bueno, agradezco muchísimo la invitación y bueno, me hago cargo de esta intención de cruzar experiencias y áreas de trabajo, como podría ser el área psicoanalítica con el área del trabajo pictórico. Siempre es bienvenido para cualquiera una posibilidad de reflexionar conjuntamente, en común, en público. Quería hacer una aclaración, o sea, desde mi punto de vista de psicoanalista y director de galería, también de alguna manera artista amateur desde los 20 años, tengo un doble acercamiento a la temática que a veces es difícil de conciliar desde un punto de vista del mismo lenguaje, los enfoques son un poco diferentes, es decir, y tal vez, bueno, en algún momento voy a tener que hacer aclaraciones de terminologías a lo mejor psicoanalíticas o, bueno, la parte artística evidentemente hablar de estupía, pero para tratar de acercar una posición, digamos, un poco diferente de hablar desde el punto de vista del arte, hay que, digamos, un poco llegar a determinadas concesiones. Bueno, tomando un poco lo que vos me decís, podría empezar someramente diciendo que cuando le pusimos un título que aludiendo directamente a la subjetividad y a la creatividad, lo primero que habría que pensar es si esas palabras tienen la misma significación o la misma densidad en el campo, digamos, artístico o en el campo de trabajo del artista, digamos, o en el campo psicoanalítico, ¿no? Quiero decir que la palabra creatividad, la palabra crear, todo lo que tiene con creación, tiene siempre muy buena prensa, tiene muy buena, digamos, en el imaginario colectivo tiene una ubicación alta, digamos, ¿no? Pero en lo que sería la cuestión, por decirlo de algún modo, técnica, contemporánea, hoy, no es una palabra que esté en el primer lugar de la consideración. Es decir, mis propios amigos artistas se ríen un poco cuando yo hablo de creatividad, y mucho más se ríen cuando piensan que voy a hablar en público sobre creatividad. Lo cual me hace pensar que yo estoy un poco anacrónico en cuanto a la preocupación por ciertas cosas, o bien que esas cosas son más bien una cuestión de índole técnico, más que del orden bueno, justamente de la subjetividad, palabra subjetividad que también tiene hoy en lo contemporáneo una especie de estado crítico, en el sentido de que más de una vez uno ha leído que el arte contemporáneo, o la teoría sobre el arte contemporáneo, o la conceptualidad, la conceptualización del arte contemporáneo ha de algún modo abolido o excluido la presencia mandataria de la subjetividad como marca en la pieza artística. De algún modo, en el campo artístico se recela de la subjetividad, mientras que en otros campos filosóficos o psicoanalíticos la subjetividad es un material de trabajo que no está devaluado, es un material de trabajo que tiene un valor específico constante, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene que ver un poco con que en el arte contemporáneo hay una especie de actitud cínica. Lo que quiero decir, digo cínico en el sentido no moral, sino filosófico, en el sentido de un arte que se observa a sí mismo, más que ser una especie de hipotético reflejo sobre aquello que le pasa al pintor o al artista, entre comillas, internamente, ¿no? Es decir, todo aquello que era como una mitología muy productiva en los años 70, por ejemplo, o antes, obviamente, durante muchas décadas de historia del arte, ha entrado como en crisis filosófica, ¿no? Entonces, me parece que esa primera aclaración es necesaria, dado que ninguno de los que estamos en la mesa probablemente trabaje o tenga la misma noción de creatividad o subjetividad, porque no la hay, digamos, no hay más un consenso único, y me parece que eso es lo que hace productivo el diálogo, digamos, ¿no? Uno podría haber dicho, no, dado que eso sucede, no le pongamos ese título, porque son palabras como devaluadas. ¿Devaluadas para qué campo? Esa es la pregunta, ¿no? Al mismo tiempo es una pregunta poco productiva, digamos. Me parece que lo mejor, digo, es, en lugar de analizar semánticamente, infinitamente esta cuestión, que sería una cosa como bizantina, me parece que justamente el diálogo nos puede proveer de ciertas iluminaciones acerca de estas cuestiones, elípticamente, rodeando un poco estas dos palabras que son tan, por un lado, convocantes y tan confusas por otro lado. Bueno, digamos, voy a tratar de, en palabras, digamos, muy someras, de dar una idea de la idea de sujeto para el psicoanálisis, de una
aproximación, ¿no? O sea, para el psicoanálisis, digamos, el sujeto viene justamente del término de estar sujetado, y está sujetado por su inconsciente. El inconsciente, evidentemente uno dice, bueno, ¿cómo se constituye a la vez? Porque si no, quedamos un poco en un término absoluto. Y se constituye evidentemente por el lenguaje, porque nosotros lo único que tenemos y nos queda diferencial del animal es el lenguaje. Entonces nuestra historia, nuestros afectos, nuestras relaciones, nuestros recuerdos están construidos por palabras y por el lenguaje. Entonces cuando nosotros hablamos de un sujeto que está, digamos, inmerso en un universo del lenguaje, y que a la vez dentro de ese universo del lenguaje hay determinadas construcciones, relaciones, imágenes, sensaciones también, que están vedadas de ser pensadas, realizadas, satisfechas. Esas prohibiciones son los que generan un ámbito de represión, de no poder llegar, de no acceder hacia eso, y este es un gran motor que nosotros consideramos que moviliza la cultura. O sea, por el hecho de que hay elementos a los cuales no tenemos un acceso directo, y porque hay elementos que son prohibidos desde el origen, que la cultura se constituye, y nosotros constantemente como seres humanos tratamos de buscar de alguna manera de conectarnos con esos elementos, de transgredir y de llegar a esos núcleos básicos. Esa forma de transgredir, que tiene que ver con, digamos, con lo de ahora, voy a tratar de saltar así un poco los puntos y llegar. El artista generalmente es un sujeto que está sujetado por todos esos elementos y que trata de una manera indirecta de presentar esa cosa prohibida de una forma elaborada. La elaboración puede ser a través de determinadas formas adquiridas culturalmente, no sé, dibujo, fotografía, pintura, performance, construcciones, películas, pero finalmente siempre es como un rodeo para poder de alguna manera zafar de esas restricciones y mostrar, aunque sea una punta de aquello que no se puede ver. Entonces, para nosotros la pintura, el cuadro y estas representaciones siempre son imágenes engañosas que de alguna manera están enmascarando y embelleciendo algo que nos causa generalmente terror de poder encontrarnos. Creo que por ahora